Dormitorio de trabajadores, fábrica de armas número 50. La bala fantasma. Oh. Por aquí. ¿Sí? Diga. Se me terminó la arena. ¿En dónde estabas? ¿Y cómo se bajó? Secreto. ¿Lo quieres averiguar? Escribe esto. Claro. Al ahorcarse, la zona del cuello presionada por la cuerda. Tiene moretones y marcas rojas. Cara azul. Los ojos rojos. Hueso yoides y lengua sin daño. Si se fracturó, se estranguló. Por lo tanto, su esposa no lo mató. Él se... Otra condena injusta. ¿Está bien? Claro que no lo estoy. Guardián. Enseguida. Por favor, ya no hagas más locuras. ¿Te ahorcaste? ¿Qué sigue? ¿Un tiro en la cabeza? Bueno, aunque no suena mal, solo me queda una vida. Disculpe. No es necesario. Vamos, insisto. De acuerdo. Por favor. Bueno, escucha. Pronto vendrá un alto rango a verte. Te lo ruego, no lo vayas a ofender. Me gustaría que no me rogaras. Eres el guardián y yo tu subordinado. Qué modesto. Tienes más responsabilidades que yo. Y si te despiden, ¿quién hará mi trabajo? Escuché que socializas con los presos. Escuchas todos sus cuentos y los escribes. ¿Eso? Es pasatiempo. Entonces, ¿por qué has mandado cartas a la asamblea por 8 años? Adelante. Para usted solamente son cartas, pero para ellos son la vida o la muerte. En lugar de revocar condenas injustas, evitemos que sucedan primero. Tiene gran talento para la investigación. Le reasignaron a Tian Cheng como nuevo oficial. Repórtese a la jefatura. Investigará casos de corrupción. ¡Ya! Se ha decidido que la fábrica de armas se convierta en un gran negocio. Es una gran oportunidad para ganar mucho dinero. La suma que acordamos. Sí la traes, ¿verdad? Jefe, no. Supongo que eso es un no. Sí.
Jefe, ayuda. Trata de matarme. Me parecía un jabalí. El deber de un policía es proteger. No permito errores. ¿Y si hubieras herido al señor Wang? ¿Qué hubiéramos hecho? Lo lamento. ¿Y si para la próxima matas al señor Wang? ¡Dímelo! Lo lamento. Todo está bien, todo está bien. Tengo demasiada suerte. Tengo un nuevo socio comercial. No podría estar más feliz. Desde ahora, haremos tal y como el jefe Jin dice. Yo prometo invertir. No quiero complicaciones por la muerte de esta chica. Cuando me jubile, vendrán muchos altos funcionarios. Quiero que se diviertan. Entendido. No quiero errores. Jefe, es para usted. Considere mi promoción. Después de todo, usted siempre será mi jefe. Mucha gente quiere este puesto. Mandaron a alguien a supervisar este asunto. Será más difícil comprarlo a él. Claro. ¿Dónde estará Guo Shui? Trabaja en el barrio rojo. Vamos, hermosa. ¿Qué estás haciendo? Apúrate. Espera, tengo que poner las linternas. Ya no puedo esperar. Ya voy, ¿cuál es la prisa? Oye, ¿qué te pasa? ¡Oye, ten cuidado! Vámonos, corre. Deténlos. Sí. ¡Muévete! ¡Estás estorbando! ¡Estás congestionado, amigo! ¡Muévete! ¿Quieres morir? ¿Qué te pasa? ¡Quítate! ¡Maldita sea, abominación! El sospechoso debe medir 1,90. De unos 90 kilos. Entre 25 o 35 años. ¿Cómo lo sabes? Yo peso 72 kilos. Mis huellas son menos profundas que las suyas. De ahí, calculé su altura y peso. Sus pasos son alargados. Puede ser alguien joven. Las huellas son irregulares. Debió lastimarse al saltar. Cojea. El tacón de su zapato derecho está más gastado que el izquierdo. Eso es porque su primer paso lo da con el derecho.
¿Creen que existe el crimen perfecto? Déjenme contarles una historia. Hacia el norte, en 1924, se cometió el crimen perfecto. Wu Shonggu era un comerciante. La policía encontró un diario en su habitación y descubrió que Wu estaba conspirando para matar a su esposa. Investigó todos los métodos posibles para matarla. Algunos eran extraños, otros fueron horribles. Pero uno fue casi perfecto. Al final Wu se dio cuenta de que el mayor obstáculo no era cómo matarla, sino la evidencia dejada atrás. Los cadáveres pueden hablar. Solo una mancha de sangre delata la naturaleza del crimen. Con las pistas que quedan en la escena del crimen, los misterios se resuelven. Wu lo sabía. El crimen perfecto no es un caso sin solución. Es obtener la carnada perfecta. Su esposa había encontrado su diario. Ella se anticipó a su plan y lo mató en su lugar. Los vecinos también testificaron que Wu la golpeaba. Ella fue liberada de todos los cargos en defensa propia. ¿Y por qué es el crimen perfecto? Porque la señora Gu fue quien escribió el diario. ¿La policía la descubrió? ¿La lograron atrapar? Hace 2 años ella misma se entregó. Siéntate. Muéstrame tu libreta. Nueve de cada 10 veces, quien encuentra el cuerpo es el asesino. ¿Verdad? Es verdad. Soy un ejemplo. Te negaste a verme durante 2 años. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Juguemos algo. Por cada pregunta que me hagas, yo te haré una. Bien. ¿Por qué te entregaste? ¿Tienes secretos? Guardar secretos es un suplicio. Penetra en tu corazón y duele como un cuchillo. La vida es muy larga para soportar secretos. ¿Por qué nunca te casaste? ¿Esa es tu pregunta? No me interesa. Eso es todo. Mentiroso. Al final, ¿por qué no destruiste el diario falso de Wu? Esperaba que alguien que lograra atraparme lo hiciera. O quizás solo por recuerdo. ¿Qué ha sido lo más dulce que le has dicho a una persona que amas? Cuídate. ¿Cómo hiciste para que Wu comenzara a golpearte?
Solo acepté verte hoy porque sabía que te ibas. Lo demás te lo cuento después. ¿Soy una mala persona? Tengo fe en la humanidad. Los escucho para saber por qué la gente buena hace cosas malas. Quizás eres una buena persona que tuvo un mal día. Cuídate. ¿Es usted? Donglu. Sí, permítame. Gracias. Sí, por aquí. El jefe me dijo que ya no hay lugar en la oficina general. Puede instalarse aquí. Claro, gracias. Aquí me agrada más. Hay tesoros. Me retiro. Claro. Puras obras y sin paga. Yo qué sé. Oh, Jan, ven a comer, por favor. Perdónanos y oraremos por ti. ¿Qué dices? ¡Ya basta! Ella nos maldijo. La bala fantasma los matará a todos. ¿Te refieres a algo así? ¡Ya cállate! Yo puedo decir lo que se me dé la gana. ¡Púdrete! ¿Cómo te atreves? ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué crees que haces? ¿Y ustedes? ¿Creen que esto es un espectáculo? Estas son sus balas. Igual que ustedes, ¡no sirven para nada! ¡Tú eres basura! ¡Ahora verás! ¡Suéltame! ¡Ya basta! ¡Ya, sepárense! ¡Basta, Xiaoqi! ¡Suéltame! ¡Déjenme aquí! Eres un capataz desalmado. ¡Suéltenme! Está bien, está bien. Xiaoqi, mejor cuídate la espalda. ¡Maldito! Calma. ¡Vuelvan a comer! Si te metes conmigo, eres hombre muerto. Listo. Muchas gracias. Hola, joven. Todo arreglado. ¡Oh, Shui! ¡Shui, no lo hagas! ¿Qué sucede? No hay pruebas para retenerlo. Claro que no. Lo liberan solo por su dinero. Adelante. Dispárale. ¡Dispárale! ¿Acaso habrá justicia si lo matas? Vámonos. La próxima vez que lo veas, no lo arrestes. Dispárale a la espalda. Song Donglu. Me acaban de asignar. Cenemos juntos esta noche. Claro. Jefe.
Tenemos unos problemas. Ve a la fábrica. ¿Movieron el cuerpo? Nos ordenaron no tocar nada todavía. Lo vigilé hasta que llegaran. La bala entró por la frente, salió por detrás, hasta la pared. Pero no hay bala en la pared. ¿Dónde estará? Bala fantasma. La maldición es real. Jan estuvo aquí. Ella fue quien lo hizo. ¿Y qué tal si esa bala rebotó? Imposible. La bala claramente atravesó la pared. ¿Dónde está? ¿Cómo es que la bala se desvaneció? Es obvio. Claramente es homicidio. La bala no desapareció, simplemente no la encuentran. Cierto. Chen Qi vio a su asesino. El disparo se realizó a quemarropa. Probablemente conversaba con su asesino, y este lo sorprendió. ¡Ah! Cuando una persona siente peligro, aprieta muy fuerte los puños. Las manos de Chen estaban relajadas. Sus pupilas no estaban dilatadas. Por lo tanto, significa que no esperaba el ataque. Es posible que el asesino sea alguien de la fábrica. Quizás fuiste tú. Escuché que eres el tirador más rápido de todo Tiancheng. Me alegro mucho por ti. Tengo que verlo en acción. Pero que yo sepa, te hablaron para encontrar al asesino, no para causar más problemas. Señor Ding, se cortó el cabello. Lindo peinado. ¿En serio? Guo Shui, del equipo 3. Song Donglu, me acaban de asignar. Hola. Li Jia, un amigo mío. Hola. Un gusto. Es un cabello mío. El otro fue encontrado junto al cuerpo de Chen. La punta está cortada. Se alcanza a ver que el corte es reciente. No puede ser de Chen Qi. Podría pertenecer al asesino. Hay mucho carbón vegetal. ¿Si es alguien de la fábrica? El señor Ding. Wang Hai también se lo cortó.
Perdón. ¿Y bien? Nadie habló. Yo no sé nada. Dijiste algo sobre una maldición. No. No lo hice. Pero descubrí algo. Chen peleó con un sujeto llamado Shaoqi. Todos lo querían muerto. No fue Shaoqi. Él estaba trabajando aquí como todos. Eso es cierto, yo lo vi aquí. Yo también puedo jurarlo. Igual yo, es cierto. Estos son... Es merma, no funciona. Se pueden usar las defectuosas si las cargas con pólvora. Oiga, no asuste a Joan. Solo estaba jugando contigo. ¿Joan? Me la trajo una amiga. Solamente estoy curando su herida. ¿Hacia dónde llevan la merma? Con Wang Hai. Una disculpa por la visita tan inesperada. ¿Ya lo resolvieron? Quien fabricó la bala fantasma es el asesino. Podría ser tú. Pareces más listo que yo. En cuanto a quién es más rápido, es difícil decir. Guo Shui, ¿qué relación tienes con Wang Hai? Wang es todo un personaje. Servimos juntos en el ejército. Después se volvió un pistolero. Mataría a cualquiera por dinero. ¿Averiguaste algo en su habitación? Una cosa. Había algo extraño en su habitación. Pero aún no sé qué es. Y esto. Esto es un regalo. Dinero sucio de los jefes. Llévatelo. O tendrás problemas. Dónalo o algo. Hay que usarlo para invitar a Donglu. Creo que se lo merece. Pero resuelve un acertijo primero. Saca el palillo sin tocar la botella, ni tampoco romperla. ¿Es tu primera vez aquí? Así es, ¿Y te gusta? claro, muchos tesoros. Sí, señorita Fang. Gracias por salvarme. Oye, ¿sabes algo de la bala fantasma? No. Bien, tómalo. Escribe tu nombre. Las aves son sabias. Mhm. Veo entre noviembre y marzo que algo importante te ha pasado. Algo terrible. Hay una estrella oscura en tu carta. ¿Perdiste dinero? ¿O quizá una vida? Mi padre murió. Ya veo. Pero aún no estás a salvo. La estrella oscura aún sigue contigo. ¿Y tu signo animal? Caballo. Signo de fuego. La estrella oscura es un signo de agua. Se encuentran en conflicto.
Algo peor te espera. Pero no te preocupes. Puedo anular los efectos de la estrella. Este amuleto te mantendrá a salvo. Gracias. ¿Qué hubiera pasado si estuviera sonriendo en vez de tener el ceño fruncido? ¿Qué hubieras predicho? Hubiera predicho luces brillantes, una buena fortuna y todo eso. Y que veo una estrella de la virtud en tu futuro y al final te obsequiaré el mismo amuleto. Estoy impresionado. Qué astuta eres. Deberías ser detective, ¿no? ¿Qué sabes sobre la bala fantasma? La maldición se originó ahí. Fue escrito con sangre. La bala fantasma los matará a todos. Y poco después de que apareciera, Dean ordenó a sus hombres que lo lavaran. ¿Qué significa la maldición? Cuando desapareció un lote de balas, el señor Dean culpó a una joven llamada Jan. Yo no lo hice. Tienes el descaro de negarlo. Bien. Vamos a dejar que los cielos juzguen. Veamos. Si te ha acusado falsamente, esta bala me volará los sesos frente a todo el mundo. Si no fuiste tú quien la robó, los cielos tendrán que perdonarte, ¿no? Yo no lo hice. Se los juro. ¡No fui Como pueden ver, ella robó las balas. Por encubrir a una ladrona, todos serán castigados. ¡Todos pagarán! Se les cobrará por 3 meses. Hagan otra huelga. A ver quién se atreve. Eso no fue justicia. Fue asesinato. Son las reglas de la fábrica. Que los cielos juzguen. ¿Cómo lo sabes? Vinieron a mí en busca de fortuna. Y así fue como te enteraste de toda la historia. Hace 2 semanas, una trabajadora llamada Jan fue acusada de robar balas. Al final, el cielo la juzgó. Escuchen todos. Juntos vamos a recrear la escena. Tomen las posiciones que tenían ese día. ¿Cómo voy a...? Muy bien. Vamos a empezar. Ahora, él será el señor Ding y yo, Jan. Adelante, tomen sus posiciones. Vamos, apresúrense. Bien, ya vamos a empezar. ¿Dónde estaba su capataz? Al lado del señor Dean. Justo ahí. Ahora yo soy el capataz. ¿Qué hay de Jan? Arrodillada detrás de ti. ¿Aquí? Así es. Ahí.
No. El señor Ding le entregó el arma al capataz y después él se la dio a Jan. ¡Mentiste! Dijiste que estabas aquí para encontrar al asesino de Chen Qi. ¿Para eso necesitas a todos los trabajadores? Cierto. Creo que el homicidio de Chen se conecta con la muerte de Jan. Pero si descubro algo turbio detrás de la muerte de Jan, no dejaré que el culpable quede impune. ¿Estás diciendo que yo soy culpable? Si eso crees, ¿por qué no lo apuestas conmigo? Que el cielo juzgue. Sí. Bien, hagámoslo. Los cielos y la tierra deben estar en armonía. Hoy no es un buen día. Mañana, mi día no estará alineado con el tuyo. En 7 días, ¿trato? ¡Claro! Si te atreves a huir, tendrás que comer de mi mierda. ¡Largo! Donglu, ¿cómo supiste que Ding se acobardaría? No sabía. Solo fue una corazonada, un mal hábito. ¿Y qué pasará en 7 días? Si no resolvemos el caso para entonces, seré juzgado por la voluntad del cielo. Es posible que tengas que comer... Muerto. No es... No hay pólvora. Xiaogu, la puerta. Ven. No hay pasadizos. Desde que escuchamos el disparo, nadie. No hemos visto a nadie. No hay ventanas, solo una ventilación. El cuarto está sellado. Entre este cuerpo y el de Chen hay una diferencia clave. ¿Qué fue lo que viste? La bala no salió. ¿Algún parecido? El hueso está destrozado, pero no hay bala. ¿Dónde habrá quedado? No hay bala. Cuarto sellado. Quizás sí es la venganza de Jan. Hay marcas de cuerdas. Lo ejecutaron. Falso.
Disculpe. ¿Qué quiere decir? Alguien viene. Escóndete. Oye, yo también tengo que Sí, esconderme. ya voy. Shuo, descansa en paz. Que tu muerte te llene de paz. Hola. Este es el departamento de ingeniería, aunque no las diseñamos. Solamente copiamos modelos extranjeros, con pequeños arreglos. ¿Tú crees en la maldición? Solo pienso que el que nada debe, nada teme. Impresionante. Tantos golpes a esta hora me vuelven loca. La señora de arriba es un fastidio. Es de abajo. ¿Ah? Estaba seguro de que la voz venía de arriba. Es un eco. ¿Y esto? De niño crecí en las llanuras. Solíamos cazar. En invierno hicimos balas de hielo y disparamos con ballestas. El hielo se derrite dentro de la carcasa. La bala desaparece. No funcionó. El hielo se derrite cuando la pólvora explota. ¿Y la ballesta? ¿Yo? La herida de la víctima no coincide. No se trata del lugar, sino del momento. El asesino nos esperaba, por eso ató a Shuo. Cuando nos vio entrar en el pasillo, mató a Shuo con la ballesta y huyó de ahí. Una ballesta es silenciosa. Pero escuchamos un disparo. Sí, lo sé. Además, si la bala fue disparada desde una ballesta, debió estar ahí. Pero tiene que haber algo más. Debe ser la clave para resolver el caso. ¿Qué será? Nosotros tres. ¿Ah? Examine el cuerpo de nuevo. Vea si puede encontrar alguna sustancia extraña. ¿Alguna sustancia? ¿Cuál podría ser? No me atraen los hombres jóvenes. Yo no... Qué valiente. ¿Celoso? Observa. Li ya parece tranquila, pero su cuerpo dice algo más. Mujeres. Todas mienten. ¿Qué sabes tú acerca de mujeres? Mucho.
¿Ves a esa chica? Coquetea conmigo. No tienes tacto. Guardas secretos. Por eso siempre dices algo indebido. Dices ser mejor. Eres terco, insensible. Seguramente solo una mujer te ha amado. Y a ti ninguna. Adivinaste. Solo es temporal. Sabes, creo que las asustas. Sí, es posible. No te entiendo. Dedujiste que a Shuo lo mataron con una ballesta. Que la bala está hecha de una sustancia extraña, pero no dijiste cómo los tres estamos involucrados en este caso. En su momento, te lo diré. Mentiroso. Sé paciente. Pues no encontré nada. Compromiso con el señor Ding. Restan 5 días. Donglu. Ah, justo a tiempo. Sabes que aposté con Ding. No puedo arriesgarme a fallar. Necesitaré esto como respaldo. ¿Qué es esto? Es un nuevo chaleco antibalas. ¿Lo has probado? Aún no. Probémoslo ahora. Aléjate. Ya. ¿Qué pasa si falla? Lo iba a probar yo mismo, pero si muero, ¿quién lo modificará? Vamos, solo una vez. Oye, te apuntarás a la cabeza. Esto no funcionará. Claro. ¡Tienes correo! ¿Correo? Donglu, ¿cómo te ha ido? Aunque te fuiste, mi vida siempre es la misma. Pacífica. Me preguntaste cómo logré que Wu me golpeara. Te lo voy a decir. Comencé a planear el asesinato 1 año atrás. Para frustrarlo, lo rechazaba. Me negaba a tener sexo con él. Quería enfadarlo. Dejé pistas falsas para convencerlo de que tenía una aventura. Todo dio resultado. Se quebró y me golpeó. Ya lo sospechabas. Yo sabía que las palizas llamarían la atención. Así, mis vecinos servirían como testigos. Cuanto más me acercaba a mi objetivo, más abusos tuve que soportar. Pero la alegría que sentí al final fue más grande que el dolor físico. Oye, ¿escuchaste eso? ¿Qué es ese ruido? Vamos, despierten, vamos, despierten. Me levantaré. ¿Qué está pasando? ¿Qué fue eso? La bala fantasma los matará a todos. Jan volvió. Ella lo escribió. ¿Por qué nos busca? Quizás ella era inocente. No es nada. ¡Para atrás! ¡Déjame salir! ¡Dije que ¡Por atrás! favor! ¡Muévete! ¡Déjame salir! ¡Hazlo! ¡Nadie se mueva! ¡Nadie se mueva! ¡Atrás! Señor. Ha sido atrapado el asesino. ¿Cómo calmará a sus trabajadores? Vine aquí para las elecciones de jefe de policía. Pero les aseguro que la prioridad del condado es atrapar al asesino. ¡Nadie se va! ¡Nos matarán si nos quedamos! ¡Así es! El señor Ding, miren, ahí está. Señor Ding, señor Ding. ¡Ay, no! ¡Espere!
¡Nosotros estamos en huelga! ¡Seguiremos hasta que atrapen al asesino! ¡Arréstenlos! Bien. Todos, cálmense, calma. Yo me encargo. ¿Eh? Si esto sigue empeorando, yo tampoco te ayudaré. Al final estamos en el mismo barco. No se te ocurra abandonarlo. ¿Y desde cuándo? Tú me dices qué hacer. Eres un perro. Estás en mi nómina. Hazme un favor y solo dime. ¿Te quieres morir? Puedo matarte y cerrar la fábrica. ¿Matarme? Adelante, mi querido jefe. Dejemos en claro quién manda aquí. ¿Qué pasa si el comisionado consigue este libro de contabilidad? Contiene todos tus registros bancarios, ¿no? Bala fantasma aterroriza a toda la ciudad. Por aquí. Anoche vino un trabajador con nueva información sobre los asesinatos. Dijo que Xiao Tao, un obrero, afirmó que Jan era inocente y que los cielos no la juzgaron. Yo lo vi. Debo denunciarlo. ¿De qué serviría? ¡Cállate! Debido a eso, Xiao Tao peleó con Shuo. Decidió ir a la policía. Y entonces desapareció. Hace poco hubo un incendio. Toda la familia de Xiao Tao murió. ¿Qué lo causó? Los tres murieron. Nadie lo sabe. El fuego debió comenzar aquí. Aquí se encuentra más carbonizado. Mejoraste. Pero el punto más caliente del fuego es el más blanco. La madera se convierte en carbón y finalmente cenizas. Las cenizas se acumulan. Hay 2 pilas de cenizas blancas aquí. 2 puntos de origen. Lo provocaron. ¿Y los cuerpos? Por aquí. Aquí está Xiao Tao. Esa es su hermana. Y esa es su madre. Las víctimas casi no resintieron el fuego. Inhalaron mucho humo. Vean, nariz y boca por igual. Todas
Sus bocas están limpias. Eso lo prueba. Fueron asesinados antes del fuego. Xiaogu, exhuma los cuerpos cercanos. Estos no tienen mortajas. Fueron enterrados con prisa. Mira cómo está envuelto. ¿Te parece familiar? Wang Hai podría haberlo hecho, como parte de su venganza. Chen Qi tomó el arma del señor Ding, la misma arma de Yan. Si Shuo era su cómplice, ¿cuál era su papel? El arma junto al cuerpo de Chen tenía una bala. La de Shuo tenía 2. ¿Para qué servirá la bala extra? El asesino quiere mostrarnos la voluntad del cielo. Entonces morirá alguien más. No sabes cuándo callar. Esto te hará callar. Para siempre. ¡Eres patético! ¡Por allá! ¿Quieres que te lleve? ¿Me tratas de robar? ¿Eh? ¡Ladrona! No, por favor, ¡Eso eres! por ¡Eres favor. una ladrona! ¿Eh? ¡Detente ahí! ¡No! ¡No te irás sin pagar! ¡Vuelve aquí! ¡Deténganla! ¡Deténganla! ¡Largo! ¡Esto no te incumbe! ¡Eres sordo! ¡Largo! ¡Juro que la mataré! ¡Largo! ¡O también te mato! ¡Lárgate! ¡Vamos! ¡Largo! ¡Largo! ¿Quieres que
¿Por qué me miras? Me di cuenta que me gusta mucho mirarte. El verte trabajando duro me hace sentir muy feliz. Digo la verdad. Quiero formar un hogar contigo, aunque sea solo un día. No soy de familia. Estar con tu ser querido. Sentir seguridad. No importa dónde. Compromiso con el señor Ding. Restan 2 días. ¿Está bien? ¿Cómo aseguras que la bala sí saldrá? Mantenerla cargada. Pero entonces, ¿cómo aseguras que no te mate, Pues le quitas todas las balas. Acabas de resolver el misterio. ¡No lo hagas! La primera bala que cargué era defectuosa. Por eso no me mató. ¿Pero por qué estaba cargada? ¿Cuándo cargaste esas 6 balas? Ese día, Xiao Tao y Shuo vieron a Ding cambiar las balas. Lark y Chen Qi vieron la misma arma cargada. Estaba pensando que mataron a Chen y Shuo porque tuvieron algo que ver en la muerte de Yan. Nunca imaginé que solo eran testigos. El asesino dejó balas en las armas para hacernos saber que el arma estaba cargada en la mano de Yan. No tuvo oportunidad. No fue el cielo. Fue homicidio. Yang podría ser el siguiente. Cada quien ve por sí mismo. Está solo siempre. No me importa. No es mi culpa. No importa.
No es mi culpa. No es mi culpa. ¡Rápido! Vamos. ¿Quién te envió? ¿Quién? ¿Quién? ¡Atrás! ¿Tú eres el responsable? ¿Eh? Está muerto. Las muertes no tenían nada que ver con la maldición. Y ahora, el asesino está muerto. Es hora de poner fin a esta tonta huelga. Todo de vuelta a la normalidad, ¿verdad? Claro que no. Todavía veo a Jan junto a mi cama todas las noches. ¡Dick! ¡Prometo que expondré todos tus crímenes! ¡Basta! Yo estoy a cargo. ¿Entienden? ¡Largo! ¡Largo! Provocador. ¿Por qué mataste a Xiao Tao? No fui yo. ¿Y por qué estaba tu anillo en la escena del incendio? No tengo idea. Creo que lo perdí. Alguien me lo robó y lo plantó ahí. Xiao Gu. Piensa antes de responder. Yo no lo hice. Estoy diciendo la verdad. Eres policía. Sabes que no tengo motivos. No tengo nada que ver con las 3 víctimas. ¿Por qué los mataría? Nunca dijimos que eran 3 víctimas. ¡Ya! No fui yo. No fui yo. Wosui, púdrete. Wosui. Suéltalo. Jefe, lo matará. Suéltalo. No puedes matarlo sin un juicio. Eso no me importa. Suéltalo. ¡Hablaré! Fue idea del jefe Jin. Xiao Tao vino a la estación y dijo que la voluntad del cielo era una estafa. El arma del señor Ding estaba cargada. Puedo testificar. ¿El motivo? Retuvo nuestros salarios. Organizábamos una huelga. Él mató a Jan para asustarnos. El jefe Jin quería encubrirlo todo. Me dijo que siguiera a Xiao Tao a su casa. Hacer que pareciera un accidente. No tuve más opciones. Sí funciona. Quédate aquí. Eso es todo. Te lo juro. Levántame. Wosui.
¡No te muevas! ¿Está muerto? ¿Estás bien? Sentí escalofríos. Donglu. Lo descubrí. Cómo sacar la pajilla de la botella. La llenas con agua y sale flotando. ¿Verdad? Sí. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo murió toda esta gente? Los dos. ¿Cómo pudieron? ¡Murieron por su culpa! Fuiste tú. Eres responsable de todo. Me lo pagarás. Vamos. ¿Preparados? ¡Saluden! Si continúas con la investigación, tu carrera habrá terminado junto con tu vida. Estás lejos de casa. ¿Morir por esto lo vale? ¿Qué hay de ti? Tienes encima a todos esos ladrones. Tarde o temprano, te matarán. No es lo mismo. Mi casa se encuentra aquí. Debo terminar lo que empecé. Aunque no pueda cambiar el mundo, debo ser firme. No tengo miedo. Ya reservé una linda tumba. ¿No quieres una? Todos vamos para allá. Pero yo quiero un lugar más arriba. Un punto alto. Para mejor vista.
Hay dos diferencias entre el cuerpo de Yang y los otros. Uno, la bala aún estaba en el cuerpo. El nuestro no deja balas. ¿Y la otra? Tiene menos huesos rotos. Reexaminemos los cuerpos de Chen y Shuo. Este fragmento fue manipulado. Escondido entre fragmentos, casi imperceptible. La bala fantasma está hecha de hueso. Cuando buscaba en la habitación de Wang Hai, algo no se sentía bien. Ahora sé por qué. Encontré pólvora y casquillos, pero no balas. Todo porque las balas son de hueso. Wang Hai es el asesino. Las balas fantasma asustaron a Ding. Va tras el asesino. Debe tener lista una trampa. Fuiste tú. ¿Qué es tan gracioso? La pistola más rápida en Tiancheng no es Wo Shui. ¡Soy yo! Jefe, Ding está muerto. El asesino escapó. También quiero saber quién tiene el arma más rápida.
puedo creerlo. Jamás hubiera sospechado del señor Wang. Ni siquiera tuvo una oportunidad. ¡Felicidades! No más teatro. Usted ordenó la muerte de Xiao Tao y su familia. Dejó que Ding matara a Yan para poder encubrirse. Pruébalo. Esto es todo lo que necesito. Tú mataste a Xiao Gu. Me confundes. ¿Qué es eso? Solamente es mi libreta. Pero Ding tiene la bitácora que implica al jefe Jin. Escucha, si yo puedo escapar de aquí con todo mi dinero, en solo unos meses iré a otra ciudad y empezaré todo de nuevo. Y tú solo puedes observar cómo me levanto. Wushu, aprende a ampliar tus horizontes. ¡Rápido! ¡Salgan! ¡Salgan todos de aquí! ¡Aléjate! No pueden entrar. Esperen aquí.
Urgencias. Mejorará. Por el presente anuncio a Guo Shui como jefe de policía del departamento de Tiansheng. Donglu, no esperaba tu respuesta. E incluso me contaste un caso muy interesante. Me preguntaste cómo Wang Hai sabía que usarías el corredor para llegar a la habitación sellada. Pero hace ya mucho tiempo que descubriste eso. Ya sospechabas de alguien cercano, pero no lo aceptabas. Pero tiene que haber algo más. La clave para resolver este caso. ¿Cuál es? ¿Nosotros tres? Enfrentar la verdad es doloroso, ¿no es cierto? Jefe. Correo. Resolví el caso en el cuarto sellado. Te veo ahí, a las 3. ¿Por qué la sonrisa? ¿Te llegó una carta de amor? Donglu nunca cambia. Y a ti te veo en la noche. Ujú. El banquete es en tu honor. No llegues tarde. Claro que no. Solo quien fabricó el asesinato sabría que el disparo vino de aquí. Tú eres el arquitecto. Eres muy bueno para escuchar los ecos. Intentaste traernos aquí a propósito. ¿Por qué dejaste pruebas? ¿Vienes para arrestarme o para saber la verdad? Ya deberías saberlo. Juguemos algo. Si vives, una pregunta. Si mueres, haré que tu cuerpo llegue a casa.
Yo primero. ¿Cómo supiste que yo era el culpable? Si era por venganza, Wang no necesitaba crear un misterio. Esto fue diseñado para sembrar el pánico, obligando al jefe Jin a renunciar. Quien se beneficia más es el culpable. ¿Wang Hai sabía de ti? Quería dinero. Puse instrucciones y mi precio en un sobre rojo. Almendra se lo entregó. Después de que hablamos, ¿empezaste a sospechar de mí? Pero no dijiste cómo los tres estamos involucrados en este caso. En su momento, te lo diré. Mentiroso. Yo no quería sospechar de ti. No quería. Tu amabilidad con Almendra me hizo creer que no eras un mal hombre. ¿Cuál fue su participación? Hizo lo que le pedí. Ella no hizo preguntas. Bien por ella. Será mejor de esa manera. Dos rondas. ¿Consideraste matarme? Sí. Pero me arrepentí. No mereces morir. Solo hice una cosa mala. Pero al final todo fue en nombre de la justicia. Muchas vidas se salvarán. ¿Y tú? Te involucras una vez que ya está hecho. Cuando las víctimas ya están muertas. ¿De verdad crees que haces más bien que yo? Sacrificaste muchas vidas por tus metas. ¡Eso no es justicia! Si pidiera una oportunidad, ¿dejarías que me vaya? Sabes que soy la pistola más rápida en Tiancheng. Lo sé. Lo prometo. Mientras mi corazón lata,
Siempre te protegeré. Igual, aunque estemos en primera clase, no prefiero No existe el crimen perfecto, solo gente buena con malos días. Soy mala persona. Tengo fe en la humanidad. Los escucho para saber por qué la gente buena hace cosas malas. Quizás eres una buena persona que tuvo un mal día.